Continuando con el tema 4, hoy vamos a ver simetría axial. A diferencia de la simetría central, que era una transformación rígida en el plano, esta va a ser una transformación rígida en el espacio. Para definirla vamos a tomar un plano y en ese plano vamos a tomar un par de semirrectas de igual origen O y un par de semiplanos de borde de la recta R, unión de esas semirrectas. Y vamos a decir que si yo tengo una transformación rígida sigma para la que la semirrecta A se transforme en A y el semiplano alfa se transforme en su opuesto, en este caso, a esa transformación rígida que tiene esa particularidad, la vamos a llamar simetría axial de eje R. A la recta R la denominaremos eje de la simetría axial y vamos a considerar como símbolo de simetría axial de eje R a sigma sub R. Eso va a querer decir simetría axial de eje R. De la misma manera que decimos sigma O, simetría central de centro O. Eso es puramente simbólico. De la misma manera que para la central vamos a exponer propiedades de esta simetría. Algunas de ellas van a ser similares a las que tenía la simetría central y otras van a ser propias de la simetría axial. Así, por ejemplo, la propiedad 1, la 2, la 4 y la 5 eran propiedades que aparecían también como propiedades en la simetría central, digamos similares, ¿no? No exactamente lo mismo, pero similares. En cambio, la 3, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10 son propias de la simetría axial. ¿Qué dice la 3, por ejemplo? Dice que la simetría axial es inversa. Esto es, no preserva la orientación del plano y por lo tanto los semiespacios de borde del plano se van a transformar respectivamente en sus opuestos. La 6 dice que todos los puntos del eje de la simetría son fijos por la simetría. Y que además, por la 7, diremos que son los únicos puntos que son fijos en el espacio. La 8 es la propiedad más importante y que caracteriza esa transformación. Y dice que el eje de simetría va a ser mediatriz de un segmento determinado por un punto que no pertenezca al eje y su imagen por la transformación sigma sub R. Como consecuencia inmediata de esta 8 aparece la 9 que dice que cualquier recta del plano pi que sea perpendicular al eje va a ser estable por la transformación sigma sub R. Y por último la 10, que es la que habla que cualquier semirrecta que tiene origen en el eje, pero que no sea incluida ni sea perpendicular al eje, va a ser tal que el eje va a contener a la bisectriz del ángulo determinado por ella y su imagen por la transformación. Vamos a demostrar alguna de estas propiedades a modo de ejemplificación de cómo se demuestran las propiedades, y para mostrar que efectivamente se pueden demostrar usando la definición y o las cosas que hasta el momento tenemos incorporadas como parte de la asignatura. La primera proposición que vamos a demostrar es la propiedad 6, que dice que los puntos del eje de simetría son todos fijos. Entonces, si tomamos un punto P de la recta R y llamamos P' a su imagen por la simetría, va a ocurrir que el punto P' tiene que ser igual a P. Como P pertenece a la recta R, entonces deberá ocurrir tres posibilidades. Que el P sea O, que el P pertenezca a A menos o que el P pertenezca a A' menos O. Si el P es igual a O, tenemos la posibilidad, tenemos inmediato que el P es fijo porque O era un punto fijo. Así que eso es inmediato. Entonces nos queda probar el caso 2 y el caso 3.
En el caso 2 dice que P pertenece a menos O. Así que si consideramos eso, el P va a ser un punto de A, pero que no es O. Si aplicamos la transformación, va a ocurrir que la imagen de P, que es el P', tiene que estar en la semirrecta A menos O, ya que el A se transforma en O y el O es punto fijo y entonces el conjunto ese va a ser estable. Así que tanto P como P' están en la semirrecta abierta A menos O. Entonces tenemos tres posibilidades para P'. Una, que el P' esté entre O y P, ¿no? Que el P' sea P o que el P' esté entre O y P'. Veamos el caso en que el P' sea O y P. Consideremos ese caso para ver si es factible, porque teóricamente el 1 y el 3 deberían ser cosas que no son posibles, para que nos quede justamente lo que queremos probar. Si calculamos la imagen del segmento OP, vamos a tener que el resultado es OP'. Y en consecuencia, por la definición de congruencia, estos dos segmentos deberán ser congruentes. Y esto es un absurdo, ya que el segmento OP', por estar P' entre O y P, es parte propia de OP. Entonces, ese es un absurdo, ya que las transformaciones rígidas no pueden hacer eso. Así que el caso I no puede ser posible. Vamos al caso 3I, que el P esté entre O y P'. Entonces, nuevamente, si calculamos la imagen del segmento ahora OP', como el P' se transforma en P por ser sigma involutiva, entonces su imagen va a ser el OP, con lo cual el OP' va a ser OP. Pero también esto es un absurdo, ya que según la situación que tenemos, el OP es parte propia del OP', así que una transformación rígida no puede hacer eso, y entonces ese absurdo nos lleva a decir de que esa situación no es posible. Conclusión, el P' se transforma en P, y por lo tanto, cualquier punto de la recta R es fijo por sigma R. Continuando con la demostración de propiedades, vamos a demostrar la propiedad 8, que era aquella que decía que el eje de simetría era mediatriz de un segmento determinado por un punto que no está en el eje y su correspondiente por la transformación. Entonces vamos a tomar un punto que no esté en el eje, es decir, tiene que estar en pi menos r. Pero si está en pi menos r, tiene que estar en alguno de los abiertos, ¿no? de los semiplanos abiertos de borde R. Tengo dos posibilidades, que estén en alfa menos R o estén en alfa prima menos R. Ambas situaciones son lo mismo, así que si consideramos una y demostramos para ese caso, el otro caso es similar. Supongamos que esté en alfa menos R, como vemos ahí en la diapositiva. Entonces, si calculamos la imagen de ese punto, vamos a llegar que su imagen tiene que estar en el semiplano opuesto a alfa prima menos R, en el abierto alfa prima menos R. Y entonces, por el axioma 9, ocurrirá que el segmento P' corta R en el punto H, en un único punto que es H. Ahora, si está en la intersección de esos dos conjuntos, tiene que estar en ambos, así que el punto H pertenece al segmento P' abierto, porque está entre, y además el H pertenece a R. Pero si el H pertenece a R, entonces el H es un punto fijo. Y si calculamos la imagen del HP, el resultado es HP', con lo cual HP y HP' son congruentes. Entonces tenemos dos cosas. H pertenece al segmento P' abierto y HP es congruente con HP'. Eso son las condiciones que me exige la definición para decir que H es punto medio. Conclusión, podemos decir que H es un punto medio del segmento P'. Entonces, ahora vamos a continuar porque ya tenemos que el R pasa por el punto medio del segmento P'. Pero además tenemos que probar que el R es perpendicular a la recta P' para decir que es una mediatriz. Entonces vamos a tratar de probar eso. Y para ello vamos a tener que pensar cuando dos rectas son perpendiculares. Si recordamos eso, dice que dos rectas son perpendiculares si contienen los
lados de un ángulo recto. Y entonces inmediatamente nos lleva a la definición de ángulo recto. Un ángulo era recto cuando era congruente con su adyacente. Y dos ángulos eran adyacentes si tenían un lado común y los otros dos eran semirrectas opuestas. Entonces, como necesitamos tener un ángulo que esté contemplado en puntos que estén en R y puntos que estén en un punto que esté en la PP', vamos a tomar un punto Q, ¿no es cierto?, que esté en R, pero que no sea el punto H. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora ya tenemos un ángulo, el PHQ, donde el HP está incluido en la recta PP' y el HQ está incluido en la recta R. Así que, si yo luego pruebo que este ángulo es congruente con el P'HQ, que es su adyacente, estoy probando que la recta R y la PP' son perpendiculares, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo probamos eso. Aplicamos la transformación al ángulo PHQ. El P se transforma en P', el H y el Q son puntos fijos por ser puntos del eje, entonces el ángulo PHQ se transforma en el P'HQ, con lo cual son congruentes y además son adyacentes porque la HP y la HP' son semirrectas opuestas. Así que entonces el PHQ es recto. Pero entonces, si la recta R y la recta PP' contienen los lados de un ángulo recto, son rectas perpendiculares. Y como el H pertenece a R y el H es punto medio de PP', entonces es perpendicular y pasa por el punto medio. Esa es la mediatriz del segmento PP', que era lo que queríamos probar. Inmediatamente fíjense que surge que cualquier recta del plano pi que sea perpendicular a R va a ser estable. Y no solo a S, sino que las semirrectas de origen en el eje, que en este caso es el punto H, punto medio del segmento PP', se transforman unas respectivamente en su opuesta, el HP en HP' y el HP' en HP, con lo cual eso indica que la recta es estable, que sería la proposición siguiente. Por último, vamos a demostrar la propiedad 10. Esta propiedad nos decía de que cualquier semirrecta que tenga origen en el eje y que no sea ni incluida ni perpendicular al eje, lo va a tener al eje como una recta que contiene a su bisectriz del ángulo determinado por ella y su correspondiente en la transformación. Entonces vamos a tomar un punto A de R y un punto que no esté en R, un punto P que esté en el plano pi pero no en R. Si llamamos P' a la imagen de P, como P está en pi menos R, hay dos posibilidades para P, que esté en el semiplano abierto alfa menos R o que esté en el semiplano abierto alfa' menos R. Veamos el caso primero y el otro es similar, así que vamos a hacer la demostración para el primero, que está en alfa menos R. Si P está en alfa menos R y calculamos su imagen, la imagen tiene que estar en el semiplano abierto opuesto alfa' menos R. Ahí están los cálculos hechos ahí, ¿no? Debería estar en alfa' menos R. Ahora, si tomo el punto A y el punto P, tengo la semirrecta de origen A que pasa por P, y al calcular la imagen del punto P', puedo obtener la imagen de la semirrecta AP como la semirrecta AP', ¿no? Ya que el punto A es fijo y el P se transforma en P'. Bien, pero como el P está en alfa menos R y el P' está en alfa' menos R, entonces ese segmento corta la recta. Ya sabemos que lo corta en el punto medio de ese segmento por la proposición 8. Así que esa intersección va a ser un único punto, el H. Entonces el H, que va a ser un punto de la intersección de ambos, va a estar tanto en el segmento como en la recta. Si está en la recta, va a ser un punto fijo, ¿no? Va a ser el H va a ser un punto fijo. Entonces, si eso ocurre,
nosotros tenemos que la imagen de la semirrecta AP va a ser la AP'. Por lo tanto, el ángulo PAP' es la unión de las semirrectas AP y AP', ¿no? Si recordamos un poquito del tema 2, cuando teníamos un segmento que tenía sus extremos en cada uno de los lados de un ángulo, decíamos que ese segmento se apoyaba en los lados de un ángulo. Y había una proposición que decía que el segmento abierto correspondiente tenía todos sus puntos en el interior del ángulo. Así que el H es un punto del interior del ángulo. Con lo cual, la semirrecta AH es una semirrecta del interior al ángulo PAP', ¿no? ¿Qué era una semirrecta interior? Aquella que tenía origen en el vértice del ángulo y que pasaba por un punto del interior. Y eso es lo que ocurre acá con el punto A y el punto H. Ahora, ¿por qué hemos encontrado esta semirrecta interior? Porque nosotros queremos probar que la recta R contiene a la bisectriz del ángulo PAP'. Pero la bisectriz no es más que aquella semirrecta interior al ángulo que forma con los lados del ángulo dos ángulos congruentes. Entonces ya tenemos una semirrecta interior, bastaría probar que los ángulos que forma ella con los lados del ángulo son congruentes para decir que esa es una semirrecta bisectriz de ese ángulo. Entonces probemos esto. Si la transformación transforma A en A, P en P', entonces la semirrecta, el ángulo PA, ¿no es cierto? El ángulo PAH se transforma en el P'AH, con lo cual son congruentes y por lo tanto esa es una bisectriz. Y el A y el P están incluidas en la recta R, por lo tanto la semirrecta está incluida en R y por lo tanto R es una recta que contiene a la bisectriz del ángulo. Algunas aplicaciones. Así como en la simetría central podemos dar algunas aplicaciones. Una de ellas va a ser relacionada con el teorema de existencia y unicidad de la perpendicular a una recta dada por un punto dado. Esto está derivado de la propiedad 8, que decía que si yo tengo un punto que no esté en el eje, la recta determinada por él y su imagen era perpendicular al eje. Así que este teorema va a ser factible de demostrar con esa propiedad. Y bueno, tenemos la otra proposición, todos los ángulos rectos son congruentes. Si tengo dos rectas perpendiculares a una tercera, entonces esas dos tienen que ser paralelas entre ellas. Y la proposición que habla de que si yo tengo una transformación rígida que a una semirrecta le hace corresponder su opuesta y a un semiplano de borde la recta que contiene a esas semirrectas es en él mismo, entonces esa transformación rígida dice que es una simetría axial, cuyo eje es la recta perpendicular a la recta dada por el punto origen de esa semirrecta. Y por último, la última proposición que habla de que una transformación simetría central puede descomponerse como la composición de dos axiales, cuyos ejes van a ser perpendiculares y además que se intersectan en el punto centro de esa simetría. Vamos a probar algunas de ellas a los efectos de que ustedes puedan mirar cómo se hace la demostración. Tenemos que probar dos cosas: la existencia de la perpendicular y la unicidad de la misma. Entonces vamos a probar la existencia primero, considerando que la recta y el punto están en un plano pi. Como ambos están en un plano pi, puede suceder dos cosas, dos casos, ¿no?, que se pueden presentar: que la recta no pase por el punto o que la recta pase por el punto.
¿no? Si la recta no pasa por el punto, entonces debe ocurrir que el punto está en alguno de los semiplanos abiertos de borde de la recta. Es decir, el P va a estar en A o menos R, o va a estar en, en alfa menos R, o va a estar en alfa prima menos R. Veamos el caso en el que está alfa menos R. El otro es similar, así que la demostración es la misma. Si el P está en alfa menos R, su imagen va a estar en el semiplano abierto opuesto a alfa prima menos R. Y por lo tanto, el segmento PP' corta a la R en el punto medio de ese segmento y la recta PP' es perpendicular a R por la propiedad 8. Así que hemos encontrado que existe la recta PP' igual a S, tal que S está incluida en pi y es perpendicular a R por el punto P. Bueno, consideremos el otro caso, que el P está ahora en el punto P pertenece a la recta R, es decir, R pasa por P. Ahí tenemos el gráfico y entonces vamos a hacer las consideraciones necesarias para encontrar esa perpendicular que digo que existe. Como el P tiene como imagen de P, ya no me sirve la propiedad 8 en forma inmediata, pero me puede servir para encontrar otra recta perpendicular y con ella encontrar la que quiero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un punto Q que no esté en R, pero que esté en alguno de los semiplanos de borde R, ¿no? Ya que tiene que estar en el plano pi. Si no está en R, el punto Q no puede ser P, ¿no? Así que si consideramos que el Q está en alfa menos R, ahí está el Q, entonces yo sé que si le aplico la transformación al Q, ese estará en el alfa prima menos R, semiplano opuesto abierto, y que además el segmento Q' corta a R en el punto H, punto medio del segmento QQ'. Pero además sabemos que la recta QQ' es perpendicular a R, ¿no? Ahora, el H pertenece a la intersección de ese segmento con la recta R, por lo tanto pertenece a R. Entonces, como el P también pertenece a R, no tengo claro quién será el H, puede ser P o no puede ser P. Si el H fuera P, listo, ya está encontrada la existencia de esa recta que va a ser la QQ', ¿no? Por lo que ya hemos probado anteriormente, ¿no? Así que existe esa recta QQ' perpendicular a R por P. Si el H no sería P, entonces tendríamos que el H, al ser distinto de P, hay un segmento PH que, como sabemos, tiene un punto medio y ese punto medio es único, el punto M. Ahora, yo tengo que la QQ' es perpendicular a R y pasa por H. Como las transformaciones rígidas preservan las cosas especiales, entonces si tengo dos rectas perpendiculares, sus imágenes también deben serlo. Y como la imagen de R, digamos, en una transformación, si la imagen de R sería estable, si R sería estable, entonces podríamos aprovechar para solamente calcular la imagen del QQ' y esa recta tendría que ser perpendicular a la imagen de R, que es R. Entonces sería la que estoy buscando. Pero yo estoy buscando que pase por P, así que tengo que buscar una transformación que al H me lo transforme en P. ¿Quién es esa transformación? La simetría central de centro M. Transforma H en P. Así que si aplico la simetría central de centro M a la recta QQ', voy a tener la recta sigma M de Q, sigma M de Q', recta, y esa recta va a pasar por P. Y ya sabemos que como la imagen de R en la simetría central de centro M es R, y la imagen de QQ' es la recta S, esa que encontramos, entonces
esa S va a ser perpendicular a R y ahora pasa por P. Conclusión, hemos encontrado que para el caso P perteneciente a R también existe esa recta perpendicular y que pasa por el punto P. Vamos a demostrar ahora la unicidad. La unicidad tenemos que demostrarla para ambos casos, ¿no? En el caso 1, donde P no pertenece a R, y en el caso 2, donde P pertenece a R. Veamos el primer caso. Si yo tengo que P no pertenece a R, dice que ya tengo la recta S que encontré con el procedimiento de donde probé la existencia. Ahora, yo quiero afirmar que esa es única, entonces voy a ir por la negación, es decir, voy a ir por el absurdo. Voy a suponer que no es única. Estoy usando el método indirecto. Entonces, supongo que S no es única. La negación de la tesis es verdadera. Pero entonces eso significa que existe otra recta distinta de S que es perpendicular a R y que pasa por P. Como son distintas y son coplanares y tienen un punto en común que es P, van a ser secantes en P. Si le aplicamos la transformación y calculando las imágenes de T y S y vamos a ver de que el T se transforma en T y el S en S porque son rectas perpendiculares al eje por la propiedad 9, entonces van a ser estables. Así que vamos a tener que la imagen de T es T, la imagen de S es S y la imagen de P es sigma R de P. Conclusión, si tomo la igualdad 1 y la igualdad 2, si los primeros miembros son iguales, los segundos también deben serlo. Y en definitiva, si dos conjuntos unitarios son iguales, sus únicos elementos tienen que ser iguales. Conclusión, la imagen de P es P, por lo tanto el P pertenece a R. Y acá tengo un absurdo, porque teníamos que P no pertenecía a R, era verdadero. Y con ello estamos concluyendo que P pertenece a R. Una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas. Entonces acá hay un absurdo. Y el absurdo provino de suponer que no es única. Consecuencia, es única. Vamos al otro caso, que el P pertenece a R. En este caso, como está el punto en el eje, no podemos encontrar un punto distinto a él como imagen, así que vamos a hacer el artificio de tomar de vuelta, suponer que no es única, con lo cual vamos a decir que hay dos rectas perpendiculares a R y que pasan por P. La T que va a ser distinta a la S que ya teníamos. Si tenemos que alfa es uno de los semiplanos de borde R y tomamos las simetrías axiales de S y la simetría axial de eje T, sabemos que por ser S y T perpendiculares a R, la recta R va a ser estable en ambas simetrías. Y como el punto P pertenece a los ejes, también va a ser un punto fijo en ambas simetrías. Si nosotros tomamos un punto ahora Q que no sea el P y que pertenezca a R, vamos a poder definir dos semirrectas en R de origen de origen P y que pasan por Q. Y estas van a ser opuestas. Si calculamos la imagen de la semirrecta PQ en la simetría axial de eje S, la PQ se va a transformar en la opuesta, porque el R era estable y además ocurría eso por la propiedad 9 que nosotros teníamos. Y además la imagen del alfa va a ser alfa. Conclusión, eso también va a ocurrir con la simetría axial de eje T. Así que tanto la simetría axial de eje S como la simetría axial de eje T, a la semirrecta PQ y al semiplano alfa le hacen corresponder la misma imagen. Así que entonces tenemos que esas transformaciones tienen que ser iguales, ¿no? Y si las transformaciones simetrías axiales son iguales, los ejes tienen que ser el mismo, ya que no pueden haber dos simetrías de distinto eje que sean con ejes distintos, ¿no es cierto? Tiene que ser la misma simetría, es el axioma lo dice. Así que
llegamos a que S es igual a T, pero ahí tenemos nuevamente el absurdo, porque habíamos dicho que T y S eran distintas y aquí estamos diciendo que T y S son iguales. ¿De dónde proviene el absurdo? De suponer que no era única, por lo tanto es única. Conclusión, hemos probado la unicidad, hemos probado la existencia y hemos probado la unicidad para cualquier punto P del plano pi. Con respecto a la recta R, entonces la perpendicular por ese punto a la recta R existe y es único. Bueno, ahora vamos a probar la proposición que habla de la transformación mu, que se define como aquella que a una semirrecta le hace corresponder su opuesta y a un semiplano de borde de la recta que contiene a las semirrectas el mismo semiplano. Y tenemos que probar que esa transformación así definida es una axial de eje, una recta perpendicular a la recta dada por el punto o origen de las semirrectas que se corresponden. Para probar esa igualdad necesitamos probar que ambas transformaciones aplicadas a un mismo par semirrecta y semiplano me dan la misma imagen. Entonces vamos a ver de hacerlo con algún par en el que nosotros podamos observar que ambas transformaciones hacen lo mismo. Comencemos por mu. Mu transforma A en A'. A y A' son opuestas y como mu es rígida transforma semirrectas opuestas en opuestas, así que la imagen del A' tendrá que ser A. Y como el O es origen de ambas, se va a transformar en O, va a ser un punto fijo. Y como la recta R es la unión de ambas, entonces se va a transformar en ella misma, va a ser estable. Lo mismo va a ocurrir con el plano pi, que es la unión de alfa y su opuesto. Como el alfa se transforma en alfa y los semiplanos opuestos se transforman respectivamente en semiplanos opuestos, el alfa' se tendrá que transformar en alfa'. Ahora, si consideramos una recta S que sea perpendicular a R y que pase por el punto O, que es la que necesitamos para definir sigma sub S, esa recta va a estar incluida en el plano pi. Si consideramos que mu es una transformación rígida, tiene que preservar las cosas, así que la imagen de S tiene que ser perpendicular a la imagen de R por el punto imagen de O. La imagen de S va a ser perpendicular a R, porque R era estable, por mu, por el punto O, porque O era un punto fijo por mu. Pero entonces yo tengo que tanto la S como la mu de S son perpendiculares a R por el punto O. Por el teorema de unicidad de la perpendicular a una recta por un punto, esas tienen que ser iguales, así que la mu de S es S. Conclusión, la S es estable en la transformación mu. Similarmente, el P pertenece a S, ¿no? Y el punto imagen de P', ¿no es cierto? Como el P pertenece a S y el P' y la S es estable, el P' también tiene que pertenecer a S. Así que la imagen P' y P están en S, su imagen está en S, entonces tenemos tres posibilidades para P'. Que P' esté entre O y P, que P' sea igual a P y que P' sea tal que P está entre O y P'. Si consideramos el primer caso, ahí estamos en el gráfico, tenemos que el punto P' está entre O y P. Si calculamos la imagen del segmento OP, vamos a llegar a que es OP'. Conclusión, los segmentos son congruentes, pero ya sabíamos que el segmento OP está incluido en el OP, y entonces ahí tenemos un absurdo, ya que la transformación rígida no puede transformar un segmento en una parte propia. Conclusión, el caso 1 no es posible. Vamos al caso 2. El P' ahora tal que el P está entre O y P'. En este caso el OP es incluido en el OP', así que sería parte propia. Transformamos el segmento ahora OP y este se transforma en OP'. Pero como mu es rígida, tiene inversa, entonces la inversa aplicada al OP' me va a dar OP.
Conclusión, estaríamos transformando el segmento OP' en OP y el OP es parte propia de OP'. Absurdo, no puede hacer eso una rígida, así que el caso 2 tampoco es posible. Conclusión, la única posibilidad es que P' sea igual a P, con lo cual el punto P es fijo para cualquier punto de la recta S. Nos restaría probar qué pasa con los semiplanos de borde de la recta S, ¿no? Y tendríamos que probar que en la transformación mu, uno de los semiplanos se transforma en su opuesto. Entonces vamos a definir que beta sea el semiplano de borde S que contenga la semirrecta A y beta' su opuesto. Y el beta', por lo tanto, contiene a la semirrecta opuesta de A, que es la A'. Como la mu es rígida, tiene que preservar todas las cosas especiales, así que la imagen de beta tiene que ser un semiplano de pi, de borde de la imagen de S, de tal manera que la imagen de A está incluida en la imagen de beta. Haciendo los cálculos vamos a tener que el semiplano imagen de beta tiene borde S y es tal que la prima está incluida en él. Pero el único semiplano que tiene borde S y que la prima está incluida en él, ¿quién es? El beta'. Conclusión, la imagen de beta es beta'. Así que resumiendo, la imagen de beta es beta' y la imagen de OP es OP. Pero la simetría axial de eje S a la semirrecta OP le hace corresponder la OP y al semiplano beta le hace corresponder el beta'. Así que si mu y sigma sub S hacen eso, deben ser iguales por el axioma 10, que asegura que hay una única que hace eso. Bueno, por último, les voy a mostrar cómo calcular imágenes en simetría central o en simetría axial sin necesidad de usar papel calco, sino usando las propiedades de las simetrías o de las transformaciones rígidas y algún teorema consecuencia de las propiedades de las transformaciones simetrías central o simetría axial respectivamente. En el caso de la simetría central, hay ejercicios del estilo consignas, de hecho en el práctico probablemente lo tienen, dada un punto y una simetría central de centro de ese punto y una figura como un triángulo ABC, por ejemplo, encontrar la imagen de la ABC, calcular e ilustrar la imagen del triángulo ABC en la simetría central usando propiedades de la simetría y o de las transformaciones rígidas y o alguna consecuencia de sus propiedades. Entonces tenemos que recordar esas propiedades y sobre todo nos interesan aquellas que son, dijimos, fundamentales. En la transformación simetría central, las fundamentales eran dos, que el centro de la simetría era punto medio de un segmento determinado por un punto y su respectiva imagen en la transformación. Y la otra, que estaba previa a ella, pero que está implícita en la que acabamos de mencionar, es la que toda semirrecta que tenía origen en el centro se transformaba por la simetría en su opuesta. Entonces, yo tengo el A y tengo el O. Si trazo la semirrecta de origen O que pasa por el punto A y su opuesta, porque ella se tiene que transformar en su opuesta, sé que el transformado de A tiene que estar ubicada en la opuesta de la OA. De tal manera que el O tiene que ser punto medio entre el punto A y su transformado A'. Así que, como el punto medio cumple con que los segmentos OA y OA' tienen que ser congruentes, para encontrar A', lo único que tengo que hacer es transportar el segmento OA sobre la semirrecta opuesta a la OA y voy a obtener la imagen de A, que es el A', ¿no? Sabemos que el transporte de segmento asegura que existe ese único punto en la semirrecta opuesta de la OA. De la misma manera, repito el procedimiento para el punto B, trazo la OB y la opuesta de la OB,
transporto el segmento OB sobre la opuesta de OB, obtengo prima, hago lo mismo para el C y obtengo C', y acá volvemos a aplicar lo que sabemos de las rígidas. Como la simetría es una transformación rígida, los puntos especiales se conservan, así que los vértices de un triángulo se tienen que transformar en el vértice del triángulo imagen, porque el triángulo se transforma en triángulo, y los lados se transforman en los lados porque se preserva la alineación y la relación entre. Entonces la imagen es el triángulo determinado por los puntos A', B' y C', y si le sacamos las semirrectas vamos a ver la imagen definitiva, que es la que encontramos solo usando propiedades. Hacemos lo mismo, pero para la consigna en una simetría axial. Tengo una recta R que va a ser el eje de simetría y un triángulo ABC, entonces tenemos que acordarnos de la propiedad fundamental. ¿Cuál era la propiedad fundamental? Que el eje era mediatriz de un segmento determinado por un punto que no estaba en el eje y su correspondiente en la transformación. Tomamos el punto A y como es mediatriz tiene que ser perpendicular, entonces sabemos que podemos, dar una recta y un punto, encontrar la recta perpendicular y que es única esa recta. Entonces esa recta corta a la recta R en el punto H, que es punto medio del segmento determinado por A y su correspondiente en la simetría. Así que también sabemos que la recta es estable y que la semirrecta HA se transforma en su opuesta, con lo cual transportando el segmento HA sobre la semirrecta opuesta a la HA, vamos a obtener el punto A', imagen de A. De la misma manera, repetimos el procedimiento y hacemos lo mismo para encontrar el B' y hacemos lo mismo para encontrar el C'. Y nuevamente, como es rígida, la imagen del ABC será el determinado por los puntos A', B' y C', así que el triángulo ilustrado, después de haber hecho todo eso, es el A', B', C', que como ustedes pueden ver, está de tal manera que está de un lado y del otro de la recta R. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a ver cuando estemos tratando el tema 5, que ya va a ser la próxima semana.